Hola, les voy a explicar el punto 7 de la actividad integradora 5 del primer, digamos, del problema del 1 al 3. En el punto 3 está este punto 7. Nos pide que con los valores de la amplitud y frecuencia, considerando una fase, que es pi entre 2, escribe las ecuaciones de onda de la primera y la última de tus mediciones de la tabla de Excel. Básate en la ecuación. Aquí nosotros tenemos las mediciones que ya habíamos realizado. Vamos a tomar solamente la primera y la última. Se supone que ustedes pues ya voy a poner esta. Y la última, que bueno, yo voy a agarrar esta porque no tengo la última, pero ustedes tendrían que utilizar, sería entre la última, que sería la de acá, junto con la primera, ¿sí? Entonces yo voy a tomar en cuenta estas dos, pero ustedes tomarían la primera y la última solamente. Ahora, vamos a utilizar la fórmula que tenemos. A la es la amplitud, WT, aquí estaríamos, esto es como el periódico, cuando es el periodo del ángulo, y esto es como el desfase, que eso lo vamos a explicar ahí en la sesión sincrónica, y que aparte también vienen sus recursos. Entonces vamos a W equivale a 2pi por F, por la frecuencia, multiplicado por el tiempo. Si se fijan aquí, lo sustituyo, va a estar multiplicado por el tiempo. La W, en este caso, si la frecuencia es 1, entonces quedaría W a 2pi por 1, entonces por lo tanto la W es 2pi. Y el ángulo sería pi sobre 2. Entonces al tomar la primera medida de F1, la amplitud es 0.4, entonces sería 0.4 por el seno de aquí, como es seno de WT más phi, entonces sería W, que sería 2pi por F, que es por 1, por T. Si todo esto es 2pi por F, por 1 por T más pi sobre 2, que sería es esta fase de aquí, pi sobre 2. Y entonces ya no, se deja nada más indicado, quedaría 0.4 seno de 2pi, esto es 2pi por 1, pues quedan 2pi por el tiempo más pi sobre 2. Y esta sería ya la ecuación que ocupamos. La otra medición, por ejemplo, tendríamos cuando la frecuencia es 3 y la amplitud es 8. En este caso lo voy a tomar así, aunque no lo medimos, entonces voy a poner la amplitud es 0.8 por el seno de 2pi por 3 de la frecuencia por t más pi sobre 2. Entonces sería 2 por 3 son 6, entonces quedarían 6pi por t más pi sobre 2. Como no ocupamos los valores que medimos, solamente vamos a ocupar el valor de la frecuencia, entonces por eso podemos agarrar este de aquí. Entonces tomaríamos el 3 y el 8, ¿verdad? No, dejen aquí le cambian, no sería este, sino estoy tomando este y este, que son los dos últimos. Entonces ya teniendo eso, tengo también ya la ecuación que me están solicitando. Entonces con esto ya cumplo yo con lo que me piden, con los valores de amplitud y frecuencia, considerando escribe las ecuaciones de ondas. Así que yo ya tengo las dos ecuaciones, la de la primera medida y la de segunda medida. Ya con esto se cumple la actividad. Y luego nos dice el inciso del análisis del siguiente planteamiento con sus respectivas respuestas. Suponiendo que una persona toca una nota La de 440 Hz en un saxofón y luego toca una nota Si de 494 Hz en un clarinete. La primera nota es tocada con el doble de amplitud que la segunda. Tomando en cuenta la información anterior, da respuesta a las siguientes preguntas, argumentando cada una y señalando de qué nota se trata en cada caso, ¿sí? Entonces es importante indicar qué sucede con estos dos tonos que estamos aquí revisando, estas dos notas musicales, y el dato que nos dan es la frecuencia de cada una. Entonces dice, la pregunta es, ¿el tono de las notas es más agudo, sí o no? Ustedes tendrían que poner sí o no y por qué. Si solamente le ponen sí o no, estaría mal porque se están diciendo argumentando, ¿sí? Aquí dice la palabra argumentar, y cuando argumentas es que vas a explicar y vas a defender el punto de vista de lo que tú estás explicando. Por lo tanto, tendrías que poner de dónde sacaste la información y explicarlo, ¿no? Con tus palabras. Ahora, la intensidad de las notas es mayor, igual, sí o no y por qué, explicarlo. La velocidad del sonido de una de las notas es mayor, explicar también.
¿Se escucharían igual los distintos instrumentos si tocaran la misma nota con la misma amplitud? También sería explicar y argumentar la respuesta. Aquí es importante, bueno, yo les comparto es un simulador musical. Realmente no lo necesitan para responder porque ustedes esto lo van a hacer a partir de la medida de la frecuencia, no tanto de como lo que ustedes oigan. Pero también les podría ayudar mucho para ver más o menos cómo es que suena. Dijimos que el saxofón tocaba una nota de la, ¿verdad? Con el saxofón. Entonces me voy al simulador y podemos ver cómo suena la nota de la. ¿Sí? Y también tenemos, aquí mismo tenemos el clarinete que tiene una nota de si. Yo me puedo ir aquí abajo, lo busco, o también me voy a la liga. Aquí yo tengo clarinete. Y voy a escuchar cómo se oye el sí. Nada más es como para que los escuchen. Al final, la solución va a depender de acuerdo a la frecuencia más que a la escrita que a lo que ustedes escuchen. Pero ahí ustedes pueden escuchar quién tiene el noto más agudo o más grave, ¿no? Ahora, bueno, algunos datos importantes es, por ejemplo, que a mayor frecuencia es más agudo el sonido y a menor frecuencia es más grave el sonido. Tenemos, por ejemplo, aquí esta imagen. Y se fijan en esta imagen, la frecuencia se supone que es la cantidad de veces que se repite la onda, ¿sí? En el mismo lapso de tiempo, fíjense cómo aquí solamente hay 2 ondas completas y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 ondas y poquito más completas. Entonces, y ese mismo lazo de tiempo, quiere decir que hay mayor frecuencia en este de acá porque se repite más ondas en el mismo tiempo y este es de menor frecuencia. Entonces, por lo tanto, el de menor frecuencia, de acuerdo a ese, el sonido es más grave y el de menor frecuencia, perdón, y el de mayor frecuencia el sonido es más agudo. También lo que es la intensidad del volumen tiene que ver con la amplitud. La amplitud, ¿se acuerdan que es la medida que hay de aquí a aquí? Sí, de donde está el punto, el eje de coordenadas hacia arriba, es la amplitud. Y entonces aquí lo que podemos ver que entre mayor amplitud e intensidad, le pueden llamar amplitud e intensidad, nosotros lo conocemos como volumen. Entonces entre mayor amplitud tendremos que entonces está aumentando el volumen, ¿sí? La frecuencia no tiene que ver en relación a esto, a la intensidad o el volumen. Bueno, creo que con esto se daría respuesta a las preguntas que se nos hacen en la actividad, ¿verdad? Que nos preguntan, la velocidad depende de la frecuencia, esta es parte de la actividad integradora 5 y es en el inciso C, el punto 7 y el inciso D, ¿verdad? El punto 7 del inciso C y el punto 7. Este es un apoyo para para lo que serían estos incisos. Espero que les ayude. Recuerden agregar fuentes de consultas a sus trabajos.